Hoy os voy a enseñar a hacer efectos visuales con DaVinci Resolve y una hamburguesa. ¿Sabéis qué es lo peor de todo, tío? Que no me la puedo comer. Me han quitado el gluten, tío. Fin. A ver, generalmente los efectos visuales están asociados a programas como After Effects, al menos en la cultura más mainstream, que es la gente que suele buscar tutoriales en YouTube. Sin embargo, en la industria profesional, especialmente en el cine, los efectos visuales se hacen con programas como Nuke, Fusion, Houdini, Flame, en fin, otro tipo de programas un poco distintos. Y esto es debido a que lo más importante para hacer efectos visuales no es tanto el software, sino la capacidad que tiene ese software para resolver problemas. Pues bien, esta hamburguesa es un problema de cocina. El dispositivo desde el que estás viendo este vídeo es un problema tecnológico. Y los efectos visuales son un problema de imagen. Imagen y píxeles. Quiero que entendáis que los problemas se pueden representar de un montón de formas. En cocina la solución suele presentarse mediante una receta con una serie de pasos. Es un poco la manera que tenemos de trabajar en Adobe. Sin embargo, los problemas tecnológicos, al ser tan complejos con procesos paralelos, causa y consecuencias, condicionantes, etcétera, etcétera, es prácticamente imposible expresar la solución simplemente con una lista de pasos. Y es mucho más fácil hacerlo con un circuito. Es más, todos usamos circuitos cuando estudiamos algo complejo, solo que no lo llamamos circuito, sino mapas mentales o diagramas de flujo. Pues bien, los efectos visuales son precisamente un problema complejo, por tanto no tiene sentido trabajarlo en un software que piensa por pasos o en capas, sino en uno que permite precisamente crear circuitos, y esto es precisamente lo que hacemos con los malditos nodos que tanto miedo genera a la gente. El problema de los nodos es que generalmente están muy mal explicados, pero no os preocupéis porque no hay nada mejor para entender algo complejo que compararlo con algo sencillo, como una hamburguesa. Una hamburguesa simple solo necesita una serie de ingredientes: pan, tomate, lechuga, carne y queso. Bueno, pues listo, ya está, ya tenemos una hamburguesa, ¿no? Evidentemente faltan pasos. Para que todas estas cosas sueltas se conviertan en una hamburguesa, primero tenemos que manipular los ingredientes. Cada uno de una forma distinta. Algunos hay que cortarlos con un cuchillo y otros hay que cocinarlos en una sartén. Herramientas diferentes, pero con el mismo propósito: manipular los ingredientes. Quedaos con esto. Sin embargo, por mucho que manipulemos los ingredientes, estos por separado siguen sin ser una hamburguesa. Para convertirlo en hamburguesa hay que combinar los ingredientes. Y hay que hacerlo en un orden concreto. Primero pongo la base y después el resto de ingredientes. Pero aún así, con todo esto, solo tenemos una hamburguesa al aire. Para servirla a la gente hay que sostenerla en un recipiente que permita presentarla. En términos de imagen tendríamos que renderizar la hamburguesa. Todo esto que hemos hecho es representable con un diagrama de flujo, donde podríamos mostrar que se preparan ciertos ingredientes, se manipulan con cierta herramienta y el producto que obtenemos de esa manipulación lo combinamos en un recipiente que presentamos a quien se vaya a comer esa hamburguesa. Preparar, manipular, combinar y presentar. Las 4 acciones principales que puede hacer un nodo en cualquier programa. Da igual si hablamos de Nuke, Houdini, Flame, Blender, Cinema o Fusion. En esencia, los nodos simplemente hacen esas 4 cosas. Lo que ocurre es que, al igual que en cocina, a veces tenemos que cortar un ingrediente y otras veces cocinarlo. A veces hay que hacer que un ingrediente siga el movimiento de otro, o cocinar el color para digerirlo mejor. Cada plato es completamente diferente y se soluciona con circuitos diferentes. Por ejemplo, si quiero aumentar el tamaño de mi hamburguesa, necesito preparar mis ingredientes con un nodo de input que tenga por un lado la imagen de mi hamburguesa y por otro la del fondo, completamente limpio. Después necesito un nodo que manipule el tamaño de esa hamburguesa, que en este caso se llama Transform. Si quiero prenderle fuego, necesito otro input que tenga un vídeo con fuego, otro con humo y un nodo final que combine todos los elementos sobre mi hamburguesa, que en este caso se llama un Merge. Primero la base y después el resto de ingredientes. Pues bien, para terminar de comprender esto, si lo que entra en el circuito lo hace por el input, lo que sale lo hace por el output. In de entrada, out de salida. El nodo final con el que presentamos el plato. Y si podríamos decir que los nodos de output son como el camarero que lleva la hamburguesa desde la cocina hasta la mesa. Y ya está. Así de fácil es pasar de la mentalidad de receta a la mentalidad de circuito. Lo interesante de esta última es que podemos crear soluciones súper potentes incluso para los problemas más simples. Por ejemplo, en Fusion podríamos utilizar un nodo de tracking para analizar el movimiento de una cámara, contrarrestar dicho movimiento y estabilizar precisamente la imagen.
Esto se puede hacer en After Effects, pero la diferencia que hay en Fusion es que al crear nuestro propio circuito, podemos crear un espacio en ese propio circuito y añadir el mismo nodo de tracking que hemos añadido al principio, pero al final de forma inversa. Es decir, con el primer tracker estabilizo el movimiento y con el segundo restauro de nuevo el movimiento original. ¿De qué sirve esto si el resultado es exactamente el mismo vídeo que al principio? Bueno, pues aquí viene la potencia de crear un circuito. Como entre estos dos nodos la imagen es estable, puedo borrar aquellas cosas que me estorben o crear máscaras sin preocuparme por el movimiento. De pronto la rotoscopia, los borrados o las integraciones que antes eran complejas ahora se vuelven un juego de niños, como si estuviésemos trabajando con una imagen en Photoshop. Pero, como en nuestro circuito hemos creado un nodo que devuelve el movimiento a todo lo que hay anteriormente, ahora no solo restauramos el movimiento del vídeo original, sino que aplicamos ese movimiento también a todos los elementos que hemos añadido al circuito, haciendo que estos se fusionen con el movimiento original de la cámara. Bueno, pues esto es primero de primaria de VFX. No os podéis hacer una idea de las cosas que se pueden hacer si entras en el mundo de los espacios 3D, estabilizaciones y borrados con proyecciones. ¿Habéis visto alguna vez los espectáculos de videomapping? Estos son los que usan un proyector para pintar sobre la fachada de un edificio. Bueno, pues ese mismo concepto se utiliza muchísimo en VFX para pintar la geometría 3D con el propio vídeo que estás trabajando. Es un workflow un poco complejo de entender al principio, pero que abre las puertas a las técnicas más potentes de la industria. Y la putada es que es súper engorroso hacerlo con capas, pero súper fácil de hacer con nodos. Por cierto, así es precisamente como Ian Uber hace sus famosas extensiones digitales con Blender. Es un programa distinto, pero las técnicas son las mismas. Y de nuevo, las consigue gracias a los nodos. Pero Neko, yo es que no hago VFX, es que me dedico a los motion graphics y me entiendo mucho mejor con las capas al hacer animaciones. Bueno, Fusion te permite trabajar en modo capas, solo tienes que abrir el panel de keyframes. Es más, en la última versión han añadido el nodo Multi-Merge que te permite combinar la herramienta en una estructura por capas en lugar de montarte un circuito. La peña está dormidísima con lo que se puede hacer en Fusion porque da mucho más de sí de lo que la gente piensa. De hecho, todos los grafismos, títulos, transiciones y efectos que habéis visto en este vídeo los he hecho yo mismo con Fusion sin ni siquiera salir de DaVinci. Estaría genial que existiese un curso online que te enseñase a resolver este tipo de problemas explicándote las cosas tan bien como en este vídeo, con alguien que te enseñe a traducir los workflows más típicos de After Effects, las diferencias principales y cómo trabajar con ellas. Estaría genial, ¿verdad? Que hubiese un enlace en la descripción con un curso online que te enseñase todas estas cosas. Os lo digo básicamente porque el curso se ha actualizado este año con varios módulos, entre ellos uno dedicado precisamente a Motion Graphics con Fusion. Pero hay un montón de cosas más como optimización de DaVinci Resolve, efectos visuales, trucos con cromas, breakdowns de proyectos completos con VFX y en Fusion y un montón de cosas más. Es más, es posible que en la descripción haya una sorpresita en modo de descuento por motivo de relanzamiento. Pues ya está, en vídeos futuros os enseñaré más cositas. Nice. Nos vemos en el próximo vídeo.